Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Don C. En esta oportunidad vamos a hablar de cosas serias, la competitividad. Cuán bien, cuán mal estamos, en dónde estamos mejor, en dónde estamos peor, cuál es nuestro promedio. Y para que podamos responder a las preguntas que quieran hacer quienes ingresen al programa, tenemos la presencia de la licenciada, la economista Paola Herrera, quien va a acompañarnos para dar entendimiento a estos conceptos. Y lo vamos a hacer de una manera sencilla. Paola, muy buenas noches. Buenas noches, César. Muchas gracias por invitarme. Ya hay una población que está queriendo escuchar qué está pasando con eso de la competitividad. Dinos de manera introductoria a qué se refiere la competitividad, por qué el esfuerzo del Instituto Peruano de Economía para hacer este trabajo. De acuerdo. Bueno, la competitividad es esta característica que tienen todas las regiones para poder aprovechar aquellos recursos, ya sea recursos físicos, recursos humanos, recursos naturales, que les permitan tener un crecimiento tanto económico como social en el largo plazo. Entonces es muy importante evaluar la competitividad, medir la competitividad para poder saber qué tan bien están aprovechando sus recursos las regiones y que también esto se está reflejando en un mayor bienestar social, ¿no? Que al final nos beneficia a todos los ciudadanos. Tengo entendido de que tú eres la que has estado formando parte del equipo de elaboración de este estudio y seguramente, como hacemos todos los que investigamos, nos ha dado algunas sorpresas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de los resultados que han ido procesando? Bueno, no sé si sorpresa, pero sí más o menos preocupación. Son principalmente estos rezagos que vemos, estas secuelas que nos ha dejado la pandemia en la competitividad de las regiones, ¿no? Nosotros sabemos que si bien en el 2020, en el 2021, la economía, sonó mucho que la economía fue muy afectada por la pandemia, pero algo que todavía no terminábamos de ver reflejados en indicadores era qué tanto había afectado en el ámbito social. Por ejemplo, qué tanto había afectado en el rendimiento de los niños, de los estudiantes, qué tanto había afectado en la salud, en el acceso a servicios de salud. Entonces, ese es un factor que se puede ahora observar con mucha mayor claridad en el INCORE. Por ejemplo, en el tema de educación, todas las regiones sufrieron un retroceso importante en el rendimiento satisfactorio de los estudiantes de primaria. Antes teníamos con bastantes diferencias entre regiones, ¿no? Bastante heterogeneidad en cuanto al rendimiento de los estudiantes en cada región, pero lo que se ha visto ahora es que en todas las regiones había un retroceso de alrededor de 10 años, un retroceso de una década en el rendimiento escolar de los niños. Y eso es algo muy preocupante porque no solamente va a afectar a los niños ahora, sino eso es algo que les va a permitir, les va a afectar en el futuro cuando sean trabajadores. Y eso es una de las cosas más interesantes que resalto de este INCORE. Mira, a ver, estaba viendo algunas cifras, por ejemplo, este cuadrito que está acá. Perú tiene 4.6 de competitividad y es una medición de 0 a 10. Así es. ¿Qué significa? ¿Cuánto fue el índice el año pasado, por ejemplo? Sí, bueno, el INCORE nosotros lo construimos, digamos, a partir de 40 indicadores, entre indicadores de salud, educación, laborales, y los agrupamos en 6 pilares de competitividad que luego podemos ver también. Y dentro de cada indicador lo que hacemos es agarrar a la región que tiene el mejor desempeño y le ponemos el máximo puntaje, ¿no? Que en este caso sería de 10. Por Agarramos cada a la pilar. región con cada indicador, Por de cada hecho. pilar. Ajá, con cada indicador. Y Con cada entonces, indicador, con cada uno de los ajá. 40 indicadores. Ya, Exacto. Por ejemplo, un indicador, PBI per cápita. La región que tiene ya. el mayor PBI per cápita tiene puntaje de 10, porque es el valor máximo, ¿no? No hay nadie que lo supere. Y al que tiene el menor valor le ponemos 0. Entonces, así tenemos un puntaje para cada indicador y ya los podemos más o menos que estandarizar, pueden ser un poco más comparables. Sacamos este promedio y con el promedio es que hallamos el puntaje del INCORE. Entonces, debido a la metodología, el puntaje en sí, digamos, este 4.6 que tiene el Perú, no es directamente comparable con el del año pasado, sino que nosotros nos enfocamos en el ranking de las regiones.
Nos Ya. enfocamos en si alguna región le ha ganado a otra entre el año pasado y este año. Entonces, ahí es donde nos enfocamos más en el ranking. O sea, no hay una visión, no hay una mirada intertemporal, no hay Exacto. un De todas comparativo maneras, intertemporal. de todas maneras podemos, con este punto de 4.6, que es el promedio nacional, que es finalmente el promedio de las regiones, de todas las regiones, ¿no? Consideramos 25 regiones, pero lo que podemos observar con el puntaje sí es la diferencia, gran diferencia que hay entre los que están en los primeros puestos, el puntaje de casi 8, por ejemplo, de Lima y Moquegua en este INCORE, con el puntaje de menos de 3 de Loreto. Y eso nos indica que hay amplias brechas entre ambos grupos de regiones. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, en cómo cerramos estas brechas hacia arriba, por supuesto, para que todos tengamos un mejor desarrollo en todas las regiones. A ver, Paola, en realidad me mueven muchas preguntas, ojalá que nuestro público también las formule, pero una primera pregunta es, aquí lo que estamos viendo es cuál ha sido el desempeño de las regiones en estos 40 indicadores que les da ese puntaje en una competencia entre ellos. Exacto. Entonces, han Funciona habido como una regiones competencia. que han tenido una mala respuesta por pandemia, por otros factores, que otras, Exacto. ¿no? Entonces, ese es el fondo, digamos, de este esfuerzo estadístico, si se quiere, para poder decirle, oiga, usted, señores bueno, ahora la zona de la selva, Ucayali, usted ha tenido una respuesta malísima en los 6 pilares, en los 40 indicadores. ¿Es más o menos es eso lo que estamos hablando? Claro, sobre todo si comparamos el ranking, el puesto en el ranking que tenía, por ejemplo, antes de la pandemia. Y más allá hay otros gráficos, otros análisis que hemos estado haciendo. Y, por ejemplo, entre el INCORE que refleja la situación prepandemia, que es el INCORE 2020, porque todos los datos son de un año previo, entre esa Cierto. edición y esta edición, lo que hemos visto es que, por ejemplo, Ucayali y Loreto han retrocedido posiciones, ambas, hasta encontrarse en las últimas 2 posiciones como las regiones menos competitivas. Es decir, antes de la pandemia, Loreto no estaba última. Entonces, entre la pandemia, entre el periodo prepandemia y el periodo postpandemia, ha habido regiones, un ejemplo es Huancavelica, que han podido ya sea enfrentar la pandemia de una mejor manera o recuperarse a un mayor ritmo que lo han hecho Loreto y Ucayali, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, vemos, acá Los están pilares. los 6 pilares, ¿no? Sí, Los 6 pilares. En cada uno de los pilares existe un determinado número de indicadores y eso determina un indicador por pilar, ya. Entonces aquí vemos que entre Moquegua y Puno hay una tremenda diferencia. sí, Moquegua es el que tiene mejor desempeño en el entorno económico y Puno es el que tiene el peor desempeño. Y correcto. visualmente podemos ver una relación prácticamente de 1 a 5. Sí, en el pilar entorno económico, algunos indicadores que evaluamos son, por ejemplo, hay un grupo de indicadores que nos reflejan la riqueza de la región, de la población de la región, por ejemplo, el PBI per cápita, el presupuesto público que tiene disponible la región y también otros indicadores que nos indican la capacidad adquisitiva de las personas de cada región. Por ejemplo, cuánto gastan por mes, cuánto acceso tienen a créditos financieros, cuántas personas tienen cuentas bancarias y todo eso nos da una situación, el enfoque económico de cada población de cada región, ¿no? Entonces, en el caso de Moquegua, esta región lidera este pilar por varios años y uno de los aspectos que resalta es que tiene el PBI per cápita más alto del país y no solo eso, sino que es casi 3 veces equivalente al promedio, al PBI per cápita promedio. Entonces, la diferencia, como mencionas, es muy amplia entre Moquegua y no solamente con Puno, sino con el promedio nada más. Entonces, eso es algo que hace que Moquegua lidere este pilar.
Ahora, estamos hablando de que el PBI es un indicador del pilar entorno económico. Y ese sí, pues estamos hablando de 52.000 más o menos soles anuales per cápita versus 17.000 soles per cápita, que es el promedio nacional. Entonces Exacto. hay una tremenda diferencia. Ujú. Y aquí yo veo también visualmente diferencias. Por ejemplo, en el entorno económico hay una elongación pronunciada, pero en el entorno institucional hay una pequeña elongación. ¿Eso qué significa? Sí, Que en realidad estamos muy mal en la institución, habiendo las eh, diferencias entre las regiones, pero estamos muy mal. claro, en O general me estoy equivocando en la visión. hay dos lecturas, ¿no? Porque, digamos, mientras más larga sea esa rayita negra entre el máximo y el mínimo, es grave porque significa que, está bien, Moquegua lidera y tiene mucha ventaja, pero el resto de regiones está muy, muy por debajo. Entonces las brechas son muy amplias y eso significa que igual hay regiones con problemas que se tienen que cerrar. En el caso de instituciones, por ejemplo, vemos que más o menos el puntaje no, entre regiones no difiere tanto, no hay tanta distancia, pero el promedio sigue siendo bajo, ¿no? Menor a 5. Entonces, igual siempre va a haber espacio de mejora, pero yo veo con mayor preocupación esta distancia, estas brechas, porque significa que no es que alguna, o sea, no es que Moquegua tenga problemas, tenga problemas para avanzar, como en el caso de instituciones, sino que los problemas se están centrando en algunas regiones, por ejemplo, Loreto, que está en última en educación y en salud. Entonces, ahí es donde hay una mayor brecha por cerrar, una mayor distancia, una mayor desigualdad. Mira, te voy a pedir que me des un minuto para una pauta comercial y volvemos, ¿te parece? De acuerdo. Ujú. No te vayas. Muy bien. Disculpen esta estos comerciales, estos anuncios, pero realmente tanto Nalalán Resorts, que es un hotel de animalitos, de mascotas, de perros, y la clínica Limatambo tienen altos indicadores de competitividad en cada uno en su rubro. Así que están por ahí muy, muy bien. Hay una pregunta del economista también, Víctor Vázquez Villanueva. El PBI dice, ¿cree que no es distorsionador al comparar regiones mineras y no mineras? Y siendo así, ¿qué peso tiene este indicador en el índice de competitividad? Es una pregunta que te formulan, Paulita. Ujú. A ver, el PBI per cápita, que entiendo, es PBI por habitante, PBI per cápita, tiene todos los indicadores del el INCORE tienen casi el mismo peso, ¿no? Por ejemplo, en el entorno económico tenemos 7 indicadores, el PBI per cápita es uno de ellos, y simplemente ponemos esta asignación de puntaje de 0 a 10 para cada uno de los 7 indicadores y sacamos ese promedio y con eso tenemos el promedio del entorno económico. Entonces,
técnicamente lo que estamos haciendo es asignarle el mismo peso a todos los indicadores, a los 40 indicadores del INCORE. No estamos diciendo que el PIB per cápita es más importante que la inclusión financiera ni nada de eso. Y por el otro lado de la pregunta, siempre tratamos de hacer lo mejor para que los indicadores entre regiones sean comparables. Si bien es cierto, cada región tiene una estructura económica, de actividades económicas distinta, cada región tiene un potencial distinto, hay regiones que tienen potencial minero y otras que no. Entonces, el PBI per cápita hasta ahora sigue siendo la mejor opción para representar riqueza en el país. Entonces, poco a poco también vamos mejorando nuestra metodología. Hemos hecho algunas correcciones, algunas mejoras en las últimas ediciones del INCORE. Entonces, es un aspecto también a evaluar siempre, qué tan bien reflejan los indicadores la realidad de las regiones. Pero por el momento lo que tenemos en el PIB per cápita es el mejor indicador para reflejar la riqueza como un todo de toda una región, ¿no? Claro, son indicadores que no llegan a describir una realidad de manera completa, pero es una aproximación. Exacto. Como algo que medir. Yo, por ejemplo, en mi sesgo de investigación, por ejemplo, para mí el mejor indicador de desarrollo sostenible es la inversión genuina, ¿no? Intertemporal, que es una medición intertemporal. Pero bueno, aquí estamos acercándonos para ver un comparativo entre las regiones y ver qué región responde mejor a las circunstancias. Por ejemplo, si estamos hablando de una bonanza, se supone que allí también podemos medir qué regiones han aprovechado mejor la bonanza con, digamos, la redistribución, el reordenamiento de estas tablas por cada una de las regiones. Y cómo cada región trata de dirigir su estructura económica a actividades más productivas, ¿no? No solamente la minería, sino otras actividades que también tienen un valor productivo. Ese es el problema, ya estamos entrando no al campo económico, estamos entrando al campo político y ese es la toma de decisiones, es lo que de repente en otro momento podemos discutir. Ahorita quisiéramos concentrarnos en entender estos indicadores para ver cuán provechoso nos es. Pero tenemos ahí otro indicador. Algo también decían en el resumen de que por efecto de la pandemia dos pilares habían sido golpeados muy fuertemente, salud y educación. No lo entiendo bien eso. ¿Por qué la pandemia ha influido en la salud y en la educación? Cuando todos sabemos que el problema de la salud y el problema de la educación es estructural. O sea, la pandemia no lo ha empeorado, sencillamente lo ha desnudado. No sé, en las reflexiones que ustedes hacen en su equipo, ¿cómo llegan a esa conclusión? Claro, sí, es correcto que retos en la salud y en la educación siempre han habido. En el caso de salud, por ejemplo, siempre hemos tenido regiones con tasas de anemia muy altas, mucho más altas que el promedio. Pero algo que hemos notado en este INCORE, particular en el pilar salud, es ese menor acceso a servicios públicos básicos de salud. Un indicador que nos preocupa es la cobertura de vacunación en niños. Si bien es cierto, el 2020 hubo restricciones de movilidad, restricciones sanitarias, muchas personas no querían acercarse a las instituciones de salud por miedo a contagiarse, etc. Pero esas restricciones ya se levantaron y a pesar de que se levantaron, la cobertura de vacunación no ha podido recuperar su nivel prepandemia. Me parece que ese gráfico justamente está en esa presentación en la diapositiva 27. ¿17? 17. Esta es 17. No, 27. 27. Uh-huh. Y bueno, entonces en la pandemia veíamos, aquí en el gráfico de la derecha, ¿no? Veíamos que en el INCORE 2020, que como les mencionaba refleja la prepandemia, después de eso vemos una caída importante de la cobertura de vacunación en niños,
que uno esperaría que después de levantarse todas las restricciones ya se recupere por lo menos su nivel prepandemia, y vemos que no lo ha hecho el promedio y que más bien ha habido incluso regiones que han retrocedido más. Entonces esto es algo que nos preocupa porque no tenemos, no tenemos el enfoque especialista de salud, pero sí nos preocupa que haya habido algún rezago de la pandemia, que de repente las personas no quieren acercarse todavía a los establecimientos de salud o cualquier otro motivo similar por el que decían no vacunar a sus niños, ¿no? Y por el No, lado pero de... Sí. también han habido deficiencias en el sector público, en el Sí, de alguna manera. aprovisionamiento de vacunas, en este caso del dengue, por ejemplo. No estamos en Claro. ese periodo de análisis, pero el dengue ha demostrado de que no están asignando los recursos de manera suficiente. O sea, no es que la gente no quiera, sencillamente que no tiene los medios, no hay una participación eficiente. Ese es el otro lado, ¿no? El lado de la oferta de servicios, que sabemos que durante la pandemia nosotros nos dimos cuenta de que en verdad había muchas deficiencias en el servicio de salud, y si no hemos podido regresar a la cobertura de vacunación previa a la pandemia es porque hemos descuidado esa infraestructura que teníamos antes, y pues eso es muy, muy grave y es algo por resolver muy pronto. Sí, ¿no? Yo más, hay funciones, hay roles, ¿no? Hay una población que hay veces se resiste a participar en el cuidado de su salud, de su educación también, o de su capacitación para el trabajo también. Pero por otro lado, no existen las señales claras como para que puedan verse incentivados a irse a vacunar o a establecer un sistema de educación adecuado, ¿no? O sea, es una responsabilidad compartida, ¿no? Entre los actores, ¿no? La empresa privada también tiene un rol, una responsabilidad social. Entonces yo creo que están jugando todos a que esos indicadores que estás mostrando preocupen. ¿Por qué no se está levantando el tema de salud, el tema de vacunaciones, ¿no? Otro problema también, que no solamente fue debido a la pandemia, sino en general la alta inflación que se dio en el último año, por ejemplo, los últimos 2 años, es que las personas tienen menor capacidad adquisitiva, y hace unos meses vimos en los resultados de desnutrición y anemia, que también los considera el INCORE, que se incrementó respecto al 2021. Y esto nos dice mucho de que hay familias que están teniendo que sacrificar alimentar con una nutrición básica a sus niños, porque no tienen las capacidades para hacerlo, no tienen el dinero suficiente para poder comprar todos los alimentos básicos que necesitan sus niños, y eso también está afectando a la salud de los niños. Entonces ese es otro factor que ya no viene directamente de la pandemia, porque la inflación vino por muchos otros factores. Entonces es algo que también hemos observado en este INCORE. La inflación, el desempleo. Exacto. En general, todo el deterioro de las condiciones laborales. Todo lo que son, sí, pero sin embargo yo vi una cifra, no sé en qué cuadro está, si me permites retroceder un poco, en donde hablaban de que en Cajamarca el empleo adecuado, o sea, las personas adecuadamente empleados era 37%, estoy en lo cierto, y en Lima era el 60%. Empleo Ese es un adecuado, comparativo. no tengo la cifra Me exacta. preocupó porque hasta donde yo tenía datos del INEI, la informalidad en el trabajo, que es un empleo inadecuado, llegaba en Cajamarca al 92%. De Y acuerdo. a nivel nacional, 85%. Me preocupó mucho eso porque de repente el INEI está manejando unas cifras que no están actualizadas, ¿no? ¿Qué opinión te merece ese comentario? Bueno, claro, el empleo adecuado de por sí no, digamos, es cierto que las condiciones laborales de los informales son mucho más precarias que de los formales,
pero el empleo adecuado se va directamente a cuántas horas y cuántos, qué tan altos son los ingresos que están percibiendo los trabajadores. Entonces, Los ingresos. sí tenemos, exacto, un empleo adecuado es un trabajador adecuadamente empleado es aquel que trabaja horas adecuadas, que es de por lo menos 35 horas a la semana, y aquel que también percibe ingresos que les sirven para por lo menos cubrir una canasta mínima de consumo. Entonces, es una definición distinta a la informalidad. Claro que la informalidad está en Cajamarca en más de 90%. Sí, 92, Y, exacto, 91. ajá, pero la tasa de empleo adecuado que tenemos es de 35%. Entonces, por ahí de repente hay algunas personas que siendo informales están logrando ciertas condiciones laborales que se consideran adecuadas según la definición del INEI. Sí, Que no termina de ser preocupante, ¿no? La alta informalidad de la sí. región. Yo me quedo con un signo de interrogación grande porque empleos adecuados en mi lógica y en la definición del INEI Tendría que es ser alguien que tiene una cobertura de salud, ok, acceso a una pensión, claro, pero exacto. se va directamente a cuántas horas y cuántos ingresos perciben. Esa es la definición del INEI. Sí, en todo caso, eso rompería si fuese así, uno dice, ¿y por qué Cajamarca sigue liderando, ¿no? Los índices de pobreza y pobreza extrema? Digamos, sería algo, entraríamos en un punto de contradicción, ¿no? O sea, teniendo un nivel de empleo adecuado del 30 y tantos por ciento, Ujú. ¿por qué Cajamarca sigue siendo pobre y sustancialmente pobre extremo? Bueno, No, igual en el alto nivel de informalidad en Cajamarca, por ejemplo, gran parte de ello se explica porque más de la mitad de la población en Cajamarca trabaja en la agricultura, y en la agricultura sobre todo de subsistencia, la agricultura pequeña. Entonces, si bien pueden tener esta cifra de empleo adecuado que de todas maneras refleja, como mencionaba, otros aspectos, una característica diferente a la informalidad. La alta informalidad de Cajamarca relacionado a la agricultura de subsistencia explicaría parte de estos bajos ingresos que están percibiendo los trabajadores de Cajamarca, y por lo tanto también y altos niveles de eso, pobreza. y eso tiene que ver con la competitividad, ¿no? O sea, tú puedes trabajar 36 horas y que no ganes lo suficiente para vivir, quiere decir que, bueno, hablemos de productividad en todo caso. Tu productividad es bajísima. Puedes trabajar Exacto. 40 horas y te pueden considerar adecuadamente empleado, pero produces muy poco, generas muy poco valor en tu trabajo. O también Aunque, percibes ingresos adecuados, entre comillas, pero ese ingreso adecuado sigue siendo muy por debajo de lo que tú y el resto de tu familia necesitan para poder vivir adecuadamente, ¿no? no pasa la línea de pobreza, Exacto. Ujú. no Porque si pasa la línea de solamente, por pobreza ejemplo, si monetaria. solamente hay una persona trabajando en una familia de 6 personas y reciben el salario mínimo adecuado, eso dividido entre todas las personas que viven en esta familia, entonces ya no van a estar en una situación de no pobreza, ¿no? Paola, tengo que quedar agradecido contigo, tengo una deuda contigo por el tiempo que has brindado al programa y quisiera pedirle tus reflexiones finales y recomendaciones, en todo caso, aunque por aquí saltó una pregunta de nuestro siempre seguidor, el gato. Dice, tengo una curiosidad, ¿es cierto que nosotros por nuestro PBI estamos ya mejor que Chile? O sea, el PBI El no crecimiento está del PBI, ¿no? Claro, le ganamos de últimamente, goleada. Goleada le ganamos a Chile. últimamente, y esto se está dando en todos los países de Latinoamérica, que hay muchas crisis políticas, crisis sociales, y en el caso de Chile también esto ha afectado directamente en su crecimiento.
Chile en los últimos meses ha tenido crecimientos hasta negativos, más negativos que lo que hemos tenido en el Perú, lo cual no Claro. significa que nosotros estemos tampoco bien, porque igual en el primer trimestre de este año hemos caído y eso también debería preocuparnos, a pesar de que nos gusta esta comparación con Chile. Pero No, sí, a mí sí me gusta. digamos, es más que nada tratar de enfocarnos en el crecimiento de nuestro país y de qué es lo que está faltando para poder desarrollar a las regiones, sobre todo, que estamos hablando del INCOE. No te dejan, Paulita, no quiere que te vayas. John Fernández hace otra pregunta. ¿Qué influencia ha tenido la migración venezolana en nuestro índice de desarrollo humano? A ver, el índice de desarrollo humano, creo que, bueno, el índice de desarrollo humano, que es el que calcula la ONU, me parece que no lo calcula considerando muchas desagregaciones en términos de migración, pero algo que ha ocurrido, que nosotros hemos evaluado también, es que muchos venezolanos, como saben, se han dedicado para esto a diversos trabajos, no solamente a trabajos de baja calidad como se tiene el estereotipo, sino también aquellos profesionales que han podido insertarse en la fuerza laboral del Perú, pero han formado gran parte del boom de estos aplicativos, estos deliveries, que últimamente están siendo muy debatidos, ¿no? Entonces, hay todavía mucho por hacer en este sector, por mejorar las condiciones laborales de este sector, para que, digamos, no solamente los venezolanos, sino también los peruanos que se dedican a este sector, que han formado parte de este boom, que muchas personas nosotros hemos aprovechado de esto, sobre todo con la pandemia, hemos pedido mucho más delivery, mucho más de estos servicios. Hay todavía mucho por hacer para que estas personas sí tengan condiciones laborales adecuadas. Y bueno, espero que nos haya respondido tu pregunta. Sí, el índice de desarrollo humano es un indicador al cual yo personalmente no le tengo mucha fe. Yo, yo para términos de desarrollo sostenible prefiero la inversión genuina, que hasta ahora no se trabaja. Algún día me harán caso. Pero también yo creo que John está yéndose por el lado de los derechos humanos, ¿no? O sea, es una parte más social. Mira, no te dejan, ¿ah? El gato nuevamente dice, ¿es cierto que estamos entre los 50 mejores países en el mundo por nuestro PBI? O sea, si agarramos PBI de todo el planeta, el Perú está en Mm, el 50º lugar o en torno al 50º lugar. Bien difícil. mm, Yo no te podría responder, gato, pero a ver, Paolita de repente tiene la Creo que más. yo tampoco, pero considerando que hay muchos países que son mucho más pequeños que el Perú, no me refiero en tamaño, sino en economía, y considerando que hay alrededor de 200 países, de repente no estamos tan lejos del top 50, pero tampoco tengo la cifra exacta de ese dato. Nah, te agradezco nuevamente, te agradezco. Muchas gracias por tu paciencia y nada, saludos a Víctor y estamos en contacto porque son datos que nos interesa conocer. Sí, de acuerdo. Muchas gracias más bien por la invitación. Listo, buenas noches. Bueno, eso ha sido todo por hoy en Don C. Una semana bastante interesante. Y ya nos veremos el próximo lunes con otras sorpresitas que le vamos a alcanzar, otras entrevistas, otras opiniones que deben enriquecer y deben motivar que la gente participe más de estas cosas, economía, política, que muchas veces es aburrido, pero que nosotros tratamos de hacerlo dinámico. Hasta el lunes.